Este programa es una producción de Se Habla Media. Servicios Inmobiliarios Dávaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Mande un WhatsApp al número en pantalla. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que quiera que estén viendo este programa. Se llama Se Habla Podcast. Mi nombre es Jaime Méndez y el de ella es Diana Oliveros. Y bueno, un gusto verlos otra vez por acá, como todos los sábados, o como dice Jaime, en cualquier día que lo estén viendo o momento, pues nos da gusto poderlos acompañar con un poquito de plática, de conversación sobre que ustedes saben, en este programa son temas un poquito más relajadones y completamente de opinión, ¿no? Sí, así es. Sí, y bueno, pues en parte los temas también tienen que ver con cosas que queremos que pues los ayuden a inspirar, a veces a tomar decisiones, a reflexionar sobre algunas cosas. No tenemos todo el conocimiento de todas las cosas, pero hablamos de cosas que son experiencias de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, porque la mayoría de la gente que nos ve son inmigrantes en los Estados Unidos. No todos, pero la mayoría lo son. Y hoy queremos hablar un poquito acerca de una experiencia por la que hemos pasado nosotros en los últimos años que literalmente nos ha cambiado la vida. De diferentes formas y de forma muy positiva, y es haber comenzado nuestro propio negocio, en cierto modo porque nos vimos casi que obligados, se nos presentó la oportunidad, etcétera, porque hay cosas que pasan en la vida a veces que te presentan que lo que puede parecer un problema, pero como una vez decía un jefe mío, no lo veas como un problema, sino como una oportunidad. Y así lo vimos y fue cuando arrancó el negocio que tenemos ahora, que se llama Se Habla Media, por el que sacamos el podcast, las entrevistas, obviamente el noticiero, etcétera, etcétera. Y hablar un poco de lo que es esa experiencia, porque yo sé que mucha gente que está en una posición en que dicen, tal vez debería, tal vez no debería, lo piensa uno mucho y a veces toma la decisión de no ponerlo y a veces es la mejor decisión. Pero muchas otras veces puede ser que si uno supera ese miedo, esos temores y se prepara, puede ser una muy buena decisión. Uh-huh. En nuestro caso, nuestra experiencia fue definitivamente la mejor decisión que hubiéramos podido tomar. Y bueno, la verdad es que también la idea de este episodio es pues contarles un poquito, por así decirlo, tras bambalinas, detrás de las cámaras, detrás del celular, lo que está sucediendo y compartirles experiencias que hemos vivido a lo largo de pues dependiendo cuando estén viendo el podcast, pero puede ser año y medio, año y varios meses. Estoy un poquito agripado. Porque ha sido pues todo un viaje de aprendizaje, etcétera, ¿no? Y no es necesariamente el tema sobre cómo abrir un negocio, porque de hecho ya tuvimos un episodio sobre eso de cómo abrir un negocio, que bueno, tampoco es que fuera un paso a paso, pero era también un poquito contando la experiencia de que hemos tenido nosotros siendo migrantes, abriendo nuestro propio negocio. No va tanto por ahí, sino más bien contarles un poquito pues las experiencias que hemos tenido. Sí, pero si quieren saber sobre cómo abrir un negocio, escríbanos y nosotros les podemos mandar información, porque hay gente que dice, pues, desde ceros, ¿no? Cómo sacar la licencia y qué es lo que se necesita, y no todos los negocios se abren de la misma forma. Hay negocios que tienes que tener licencias de comida, el de nosotros no, porque no cocinamos. para fortuna de ustedes, yo no cocino. Más que todo es eso, es superar el temor, ya ha pasado un año y medio, un poquito más de un año y medio de que abrimos este negocio de ceros. Y sí, cómo hemos progresado, lo que hemos aprendido también, las experiencias buenas y malas, ¿no? Porque no todo ha sido bueno, a pesar de que estamos contentos con lo que hacemos, pero no todo ha sido bueno. Hemos tenido problemas como todo y hemos aprendido y hemos gastado dinero en donde no deberíamos haberlos gastado y qué sé yo, bueno, ese tipo de cosas. Cosas que uno va aprendiendo, pero también, bueno, en estos casos, por ejemplo, yo recuerdo, es muy chistoso porque a mí en la universidad en la que yo estaba, que también tenía su propia preparatoria, no me acuerdo si esto ya lo había comentado, pero te impulsaban muchísimo y te capacitaban. O sea, aparte de las materias y de la formación, era sobre cómo tener tu propio negocio, ¿no? Uh-huh. Sí, qué bueno. Y yo nunca, la verdad deberían es que hacerlo con más frecuencia en todas partes. Porque... Sí, pero a mí en esa época yo no me imaginaba teniendo mi propio negocio. Yo quería ser funcionaria, yo quería ser diplomática, yo quería trabajar en Naciones Unidas. Yo no quería tener mi propio negocio. O sea, yo sé, es que era muy chistoso porque había gente que a esa edad sí eran así súper enfocados a eso, ¿no? Emprendedores. Y que muchas veces también tiene que ver con tu entorno, con tu familia, si tus papás tienen su propio negocio también, o si tienes gente alrededor que lo hace,
pues te vas, o sea, como que estás más familiarizada con eso. Pero en mi caso no era así. Y entonces yo decía, no, pues yo estoy contenta trabajando en una gran organización. Hay muchas cosas que Diana no quería hacer y se casó conmigo. Y pailas papá, como dicen en mi país. Pero está contenta, eso dice, por lo menos a mí me dice eso. Sí. Está contenta. Sí, ya ahorita Qué chistoso año porque y medio o poquito más de año y medio que comenzamos eso, la verdad es que yo creo que profesional y laboralmente y sin haberlo esperado y sin habérmelo imaginado y sin haberlo nunca deseado, pero es en uno de los momentos en los que me siento más contenta profesionalmente y feliz de hacer lo que estoy haciendo. claro, porque es que la cuestión de tener un negocio propio, si ustedes nunca lo han tenido, es esa satisfacción, es como que tu bebecito que empiezas a armar, cualquier proyecto que empiezas a armar tú de cero y que es tuyo, es muy diferente a cuando estás trabajando para el proyecto de otras personas. Ahora, no quiero decir que renuncie ya y vaya a su trabajo y póngase su propio negocio, porque no es para todo el mundo, para empezar por ahí. Se necesitan muchas, nosotros tenemos la suerte de que entre los dos nos complementamos muy bien porque hacemos buen equipo. Ella tiene una cantidad de cualidades que yo no tengo. Yo tengo y viceversa, yo tengo mi experiencia en el tema de las noticias, qué sé yo, que son cosas que ella no tenía antes. Entonces ahí nos complementamos. No quiere decir que ella todo lo que Diana hace, o sea, cuando ustedes tienen socios, no quiere decir que todo lo que un socio haga, el otro socio no lo pueda hacer, ¿no? Pero es bueno tener socios que se complementan, que tienen diferentes talentos y habilidades y experiencias, ¿no? Entonces, esa parte es importante. El tema de los socios es otra cosa. Entre nosotros es socio y pareja encima de eso. Y pues, fortuna, ya hemos hablado de eso, en que pues nos llevamos bien en las dos cosas, que eso ayuda bastante. Sí. Y una cosa que a mí me ha gustado mucho de lo que estamos haciendo, y yo me imagino que en diferentes negocios se ve de distinta manera, ¿no? Pero como que ver la reacción y el recibimiento de lo que tú estás haciendo y ofreciendo es algo que nosotros, como hacemos con ustedes en redes sociales, la retroalimentación es inmediata, ¿no? Sí. O sea, nosotros estamos ahí muy pendientes de los comentarios, de los mensajes de las que críticas. llegan, de los mensajes directos, de las críticas. Y yo creo que eso es algo muy valioso que nosotros tenemos y que además es muy transparente, ¿no? Porque todo lo que sucede en los comentarios, todo mundo lo puede ver, ¿no? Como las preguntas que hace la gente, Ajá, sí. los haters que también tenemos, o sea, tenemos Los haters como... son los mensajes de odio, ataques. Tenemos dos tipos de fans. Los fans que les gusta muchísimo lo que hacemos que la y gran los mayoría. fans que odian lo que hacemos, pero que están en todas. Muchas gracias a ustedes también, la verdad. No, mire, No voy a obviamente, mencionar a nadie, pero sí me sé los nombres. obviamente que sí, porque hay gente que son constantes obviamente no a todo el mundo le va a gustar lo que uno hace, por más de que le meta el corazón ganas y que lo hagamos con una intención Y está de bien. ayudar. ¿No? Está bien, No exacto, se está trata de bien. eso. Ajá. Y una cosa que iba a decir es que a veces sí tenemos que borrar mensajes, pero porque o porque son perjudiciales dentro de nuestro punto de vista para el resto de la gente, ya sea porque son fraudes o cosas así, o porque son cosas que simplemente no solo no aportan nada a la conversación, no ayudan de ninguna manera no sé, al progreso, a la mejora de la información o de la comunidad, sino que a veces se ponen muy groseros y agresivos, entonces decimos, ya hay que... Y se los advertimos, es muy raro que yo borre a alguien o Diana borre a alguien y lo bloquee sin decirle primero, oiga, respete. Es que a veces le decimos, oiga, respete, y nos contestan con algo más fuerte. Le suben el nivel a la grosería, entonces ahí sí ya, pues no. Ya, ni modo. Y yo siempre le digo a la gente, cuando hagan una crítica porque no les molestó mucho el comentario que hicimos en las noticias o lo que publicamos o lo que sea, o porque a veces se ponen de mal genio porque no hablamos de algo, piensen piensen que nosotros queremos escuchar su crítica y su feedback, su retroalimentación, ojalá de manera constructiva, ¿no? No es porque no queramos escucharla, pero si lo sacamos bloqueando, el que sale perdiendo es usted, porque nosotros no es por darnos las de nada, pero tenemos más de 170,000 seguidores en diferentes redes, que uno se vaya, pues sí, qué lástima, porque pues queremos que todos estén viendo. Pero usted pierde una oportunidad grandísima de saber qué es lo que está pasando con las noticias, con las informaciones, con las entrevistas, con los recursos De comparar comunitarios, puntos de los de vista eventos. si es que no les gusta lo que decimos. Sí, Ajá. exacto. Entonces no se hagan bloquear. No se hagan bloquear. Y si uno bloquea a una persona, usted pueden abrir otra cuenta en otra cosa. Y es más, nos pueden escribir, oiga, usted me bloqueó y ¿sabe qué? No quiero que me bloquee.
volvemos a empezar de cero. Y la verdad es que no, como dice, no hard feelings, no hay rencores, los volvemos a recibir si usted quiere que los vamos a recibir. Obviamente no aceptamos personas que nos hacen amenazas físicas a nosotros, a los demás, ¿no? Eso ya son cuestiones de seguridad. Yo creo que eso es algo muy importante y es importante para todos los negocios, ¿no? Que es Sí. la parte pues obviamente uno se siente muy bien escuchar a la gente que está satisfecha con lo que uno está haciendo o lo que estás ofreciendo. Y no se siente, o sea, es como, no sé, supongo que es natural, ¿no? O sea, no todo el mundo está tan abierto a recibir la crítica que no es positiva, porque Sí. puede haber crítica negativa, pero constructiva. Sí. Y esa es bien importante, Sí. estar atentos a ellos, ¿no? Sí. O sea, si hay gente que no les gusta lo que estamos haciendo, si encuentran algún error, algún defecto, si encuentran otra información que también es de una fuente confiable y dice algo distinto, Sí. nosotros estamos súper abiertos a escuchar todo eso, porque eso solamente va a hacer que nosotros hagamos Sí. mejor nuestro trabajo, ¿no? Y eso sucede con todos los negocios. Si estás Total. teniendo clientes que se están quejando de algo tuyo, no los por algo. bloquees, no los canceles, o sea, Sí. escucha qué es lo que tienen que decir, Sí. porque hemos visto negocios que lo hacen. Sí. O sea, que en sus redes sociales tienen así como comentarios sobre un tema en específico muy constante y lo que hacen es borrar esos comentarios, ¿no? sí. Y hacer como que no existieran. Pero sí, bueno, pero es que sí es algo que está sucediendo con mucha frecuencia, ¿por qué no escuchas y atiendes Claro. y Claro. haces alusión a ese tema? Porque son clientes a lo mejor que estás perdiendo, ¿no? Claro, y no todas las críticas son justas, porque la verdad es que a también, veces, sí. hay críticas muy injustas. Sí. De hecho, yo a veces me caliento cuando escucho una crítica y digo, una vez a un señor le escribí, qué comentario tan ignorante. Y después le dije el por qué era ignorante. Y obviamente se ofendió mucho. ¿Cómo que me va a llamar ignorante? Y no sé qué. Le digo, pero es que lo que acaba de decir no es verdad. Y no, pues no es justo. Diana siempre mi cable a tierra, siempre me dice, no, más bien respóndele, la diplomática, así, de esta forma. Y yo, pero ¿por qué? Ya después me calmo un poquito y trato de conciliar. La verdad es que sí trato de conciliar, pero a veces no crea, le tocan a uno ese nervio y, oh, eso no me gustó. Bueno, es que sí es bien difícil, ¿no? Y, Bueno. y te entiendo porque también yo también trato de ser muy paciente y todo. Sí. Pero obviamente sí llegan momentos así como de frustración o donde la relación con la otra persona sea alguien de la audiencia, que pues obviamente eso no es lo ideal, ¿no? O sea algún cliente o sea algún aliado o algo así, por algo no está funcionando la comunicación, por algo no está funcionando la relación y uno se empieza a frustrar y pues nunca es bueno explotar ni, o sea, siempre hay que manejar esas situaciones con mucha inteligencia emocional, pero vaya que a veces es difícil. Sí, pero la opinión del público es supremamente importante. Ya mucha gente dice, ay, mira, en los comentarios siempre es gracias y bendito sea Dios y por el trabajo que hacen y todo eso. Pues sí, qué bueno que quieren el trabajo, pero es muy valiosa cuando alguien te dice, oye, esta noticia tiene un error. Eso es súper valioso. O, ¿por qué no hablaste del otro punto de vista? También es muy valioso, ¿no? Bueno, pero digamos que hay gente que le paga consultores para que haga ese trabajo. La audiencia, en este caso, bueno, pero cualquier negocio que reciba esa retroalimentación, la está recibiendo gratis. Y está recibiendo con la intención de que cambies porque hay algo que posiblemente puedes mejorar. Pero bueno, esa es simplemente una de las características de las experiencias que hemos tenido en nuestro negocio, pero hay muchas otras cosas, ¿no? En el tema de, por ejemplo, empezar a entender todos los negocios, a menos de que sea una organización no lucrativa, aunque también una organización no lucrativa, tiene que ver por el bienestar de sus clientes o de sus pacientes o de sus usuarios, qué sé yo, ¿no? Y uno puede no tener la verdad de todo lo que la gente quiere. Obviamente tenía 17 años de experiencia como presentador de noticias y otros 10 y tantos antes de eso en radio, en comunicaciones, ¿no? Tú tenías la experiencia también, trabajo con la comunidad, etcétera. Entonces, tenemos una idea. Pero, por ejemplo, vamos a decir que vas a abrir una panadería. Yo, por ejemplo, tengo un muy buen amigo, Miguel Ángel, que es panadero, el panadero Miguel Ángel, y él hacía pasteles y especializado en los pasteles deliciosos. Pero se dio cuenta que había un nicho, una necesidad de los pasteles que fueran gluten free, de los pasteles que fueran veganos. Y entonces llegó y le entró por ese lado y hasta donde yo se le va muy bien con eso. Él era pastelero y sabía qué pasteles le gustaban a sus clientes, pero se dio cuenta que tal vez había mucha competencia ya y empezó a entrarle por ese lado. Es aprender lo que la gente quiere y poderse uno adaptar a la necesidad de la gente. Podremos nosotros pensar que
queremos poner más noticias de México porque el 85% de nuestra audiencia, tal vez el 80%, es de México, pero muchas de las noticias de México las pueden ver en muchas otras partes, mientras que las noticias del inmigrante en nuestra región, esas las tenemos nosotros en español. Y hay otro tema que también quisiera traer a la mesa, que platicaba el otro día con una amiga y me hizo reflexionar mucho, ¿no? Es una amiga que ella, su carrera fue otra cosa, llegó aquí a trabajar, tengo entendido, a Microsoft como ingeniera, una cosa así. Y ahorita ya después, o sea, ella está en un punto en el que sus hijas ya están en la universidad, etcétera, y ella quiso meterse y seguir trabajando en una cosa completamente distinta y se empezó a involucrar en agricultura. Entonces, y está teniendo como un cambio, se mudó a otra parte dentro del estado, está teniendo como un cambio ahorita en su vida en muchos aspectos. Nunca es tarde. Pero uno de esos es que está empezando a trabajar en agricultura, está en una granja, y bueno. ella me decía que una de las cosas que ha estado aprendiendo y que de verdad sí me dejó reflexionando mucho es que uno cuando está empezando una cosa nueva, un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto, un cambio de carrera, siempre uno de los factores que como que te obstaculiza o que te hace más difícil las cosas es el temor a equivocarte, ¿no? Como siempre tener esta sensación de que a lo mejor no tienes la suficiente experiencia y no quieres cometer un error. Yo me acuerdo que eso en los primeros meses, cuando estábamos comenzando, digo, todavía estamos en muy etapas iniciales, ¿no? Sí. Y no es que esté libre yo de ese miedo, pero yo me acuerdo que los primeros meses yo tenía un pánico de que hiciéramos algo que por desconocimiento íbamos a cometer un error terrible que hiciera imposible que nosotros pudiéramos seguir con el negocio, ¿no? Yo decía, no, es que si esto no, o sea, como que no me sentía lista para tomar una decisión, y porque si la tomaba, y qué tal que nos arruinaba la vida a Jaime y a mí, ¿no? Bueno, algo importante es que nuestras personalidades en ese sentido, yo soy más arriesgado, soy más, como dicen ustedes, aventado, más lanzado, decimos en Colombia. Entonces yo no, eso va a salir, y ella es súper estructurada. Es que tiene que estar aquí escrito, y si no lo veo así como un cuadrito. Lo tengo que tener así súper estudiado y saber todas las implicaciones y los escenarios. Sí. Es una de las cosas que nos complementamos, ¿no? Porque no es ni bueno ni ser tan arriesgado, pero tampoco es bueno no querer asumir ningún riesgo. Totalmente. Pero algo que me decía mi amiga es que hay que dejar un poquito de lado ese miedo, porque uno siempre va a meter la pata, o sea, siempre va a haber cosas en las que porque uno no puede saberlo todo, uno no puede tener experiencia en todas las áreas necesarias. Claro. Siempre va a haber errores, pero más bien tienes que confiar en tus habilidades para cómo sobrellevar esos errores. Y ya nos pasó. O sea, ya nos pasó el año pasado, ya lo platicábamos en el tema de los negocios, el tema de elegir un buen contador o contadora, y ahí tuvimos un grandísimo error que nos salió costosísimo. O sea, fue un buen contador. Fue una metida de pata, y fue por falta de experiencia, ¿no? Fue muy costosa. Casi nos parte en dos el negocio. Pero bueno, hasta ahorita todavía no nos ha sacado de negocio. Sí. Bueno, cuando meta la pata, métala o sea, hay riesgos calculados, que el riesgo sea calculado. Meta la pata que después la vuelva a sacar otra vez y no la pierda ahí. O sea, como hay un dicho, ¿no? Una mujer no puede estar un poquito embarazada. Con eso les digo todo. Entonces, póngale cuidado en dónde va a meter la pata y qué tanto la va a meter. Y después se pueda recuperar. Ahí te iba a decir algo que era una anécdota, pero ya se me fue. Pero bueno, el punto es que claro, o sea, uno va a cometer errores en el camino. Y ahí quiero regresar a una idea que iba a comentar hace rato y se me fue la onda y la perdí también mientras lo estaba comentando. Y es que precisamente cuando tomábamos estas clases de emprendimiento en la universidad, nos decían que uno de los factores que hacían exitoso un negocio era que tanto los dueños habían fracasado anteriormente teniendo otro negocio, ¿no? Muchas veces. Decían que con mucha más frecuencia tienen más éxito los negocios de personas, por un lado, más grandes, o sea, mayores. Por otro lado, que ya habían tenido negocios anteriores y que los habían echado a perder, ¿no? Sí. Porque finalmente esa experiencia y esa curva de aprendizaje es lo que te da también las herramientas. Uno, para, como decíamos, no tenerle tanto miedo a cometer errores, pero dos, tener las habilidades para solucionarlos. Sí, había un ejemplo aquí en Seattle había un ejemplo muy grande antes de Macy's Macy's era Bon Marché, se llamaba
la tienda esa de departamentos que existía, que todavía Macy's existe, pero en Seattle era Bon Marché, que era así como un Nordstrom, no tan caro como Nordstrom, un poquito menos, ¿no? Tienda muy famosa y todo eso. Y siempre La se habla- rebaja, ¿no? Sí, Bueno, sí, creo sí. que en francés así eso significa bon marché, ¿no? Es Bon como- Marché es... como una, no, Bon Marché como- es como barato. un buen precio. Es bien ajá, barato, es como bien la barato. ganga o algo así. Sí, pero aquí era fifi, Bon Marché, porque la gente no hablaba francés. Entonces, pero bueno, el ejemplo que da mucha gente después con Macy's y todo eso, es que el que comenzó ese negocio metió la pata 50 veces antes de que le pegara a donde era. No necesariamente, o sea, que todos los negocios le va mal, ¿no? Pero son negocios que no salían como quería y todo eso. Yo he tenido muchos negocios. Mira, una de las mejores lecciones que yo aprendí en los negocios que a mí no me funcionaron son las sociedades. Yo me asociaba con gente que venía y me decía, yo ya estando en radio, ya estando, sí, ya teniendo, digamos, audiencia, entonces ellos decían, se me acercaban a mí porque decían, oh, mira, tú tienes toda la audiencia, ahí puede salir la clientela, seguramente que nos va a ir bien. Este negocio, yo me metí en negocios de los que no tenía ni idea. 2 negocios en los que, uno, el mejor ejemplo es que yo monté un salón de belleza sin saber cómo peinarme, o sea, literalmente. Y me fue horrible. Me fue horrible. Gasté mucha plata, invertí, perdí amistades por haberme metido en un negocio con socios que sí sabían, pero que ellos no tenían ese compromiso, donde yo ponía más dinero que ellos. Al final terminé yo trabajando más que ellos. Mi familia estaba involucrada ayudándome y todo eso, hasta que ya después casi de 9 meses le dije al socio que me quedaba, porque el otro lo tuvimos que sacar. El que sí sabía cortar cabello tuvimos que sacarlo, porque Micho, él se salió y dijo, no, yo no quiero meterme en esto ya. Pero, ¿y quién? Entonces, bueno, no se metan en un negocio del que ustedes no tienen ni idea, ¿no? Ahora, hay gente que invierte en negocios del que no tiene ni idea, pero estudian muy bien que la persona que esté ahí tenga todo el compromiso, sepa y todo eso, y dice, yo pongo plata y soy un inversionista, o sea, soy socio inversionista, ¿no? capitalista. A veces le dicen inclusive al silent partner, socio silencioso. Yo pongo la plata, yo no tengo, pero esas son las condiciones, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en ese tipo de No, cuestiones. y ¿sabes cuál era mi miedo a mí? O sea, bueno, tú has tenido otros negocios anteriormente y has tenido esa curva de aprendizaje, pero yo no, este es mi primer negocio y dije, no, este va a ser el que voy a arruinar para después ser exitosa. Yo te ¿no? conté mi primer negocio, mis primeros negocios. Bueno, Bueno, yo no, no sé, probablemente sí, pero no sé, has tenido un montón, entonces ya no me acuerdo. yo a veces es chistoso porque nosotros trabajamos juntos, estamos todo el día juntos, salimos a todas horas, muy rara vez salimos en viajes o cosas que se han separado, muy raras. Pero siempre tenemos cosas que contarnos y digo, yo no sabía, esa es nueva. Y yo pensé que ya en, ¿cuánto? 3 y medio, vamos para 4 años, ya nos habíamos contado todo. No, todavía no. Mi primer negocio, mi papá era piloto y él nos traía, vivíamos en Colombia, por supuesto, entonces él de Estados Unidos nos traía chicles de diferentes marcas que eran así, pues súper exóticas. En Colombia no existían esas marcas. Estaba el Freshen Up. Freshen Up era un chicle que tenía, yo no sé si existe, que adentro, tú mascabas el chicle, adentro tenía como un ¿Liquidito? Un liquidito así, Sí, sí, sí. deliciosísimo. ¿Eran así redonditos? No, estos eran cuadrados y tenían así como una burbujita en la mitad, entonces uno mordía la burbujita y ¡pum! Le salía eso y era Oh my God. era Freshen Up, era bien fresquito, ¿no? Y habían otros que se llamaba Hoba Loba, o no me acuerdo cómo se llamaba, y eran unos que tenían unos bazooka, que tenían unos papelitos con un chiste. Bueno, en sí, mi papá nos traía, entonces mi papá cuando viajaba internacional, ¿qué quieren que les trajemos? ¡Chicle! Y él pensaba que era para nosotros y nosotros íbamos a la escuela y lo vendíamos 1 por 1. Y nos ganábamos un billete con esos chiclecitos. Ese fue el primer negocio. Bien emprendedor. Y nos iba muy bien, la gente hacía fila para comprar y no sé qué, y pues se nos acaban rápido, ¿no? Y el otro negocio es que en mi vecindario había una fábrica de brownies y las señoras que hacían las fábricas, que hacían los brownies, pues entonces íbamos y comprábamos y ellas vendían por cuenta de ellas, me imagino, las boronitas, lo que quedaba de las boronitas. Entonces nos vendían una bolsa, eran unas bolsotas así de boronas. Entonces nosotros, pues yo llegaba al colegio con mis boronitas y la gente quería boronitas. Y entonces dije, aquí hay una oportunidad de negocio. Mira, Intermediario. los primeros días yo llevaba mi maleta con, no sé, los 4 libros o 5 libros y las bolsitas que me cabían, que eran como 5 o 6. Ya después de como 1 o 2 meses, era un libro y 30 bolsas de brownies. Y hasta los profesores estaban comprándome y me iba súper bien. Y de un día para otro, cerraron la fábrica. Se te cayó el negocio. Se me cayó el negocio, pero fue un negocio muy lucrativo.
¿Qué En fin. aprendiste de eso? A comer brownies. ¿No? Pero bueno, no, lo que yo creo que al final lo que decimos es, si tienes una idea, si tienes pasión, ayuda mucho tener pasión por lo que haces en tu negocio. Explóralo, no lo descartes, búscate un buen socio o una buena socia y si no, si lo puedes hacer solo, hazlo solo. Y algo muy importante, puedes ser muy bueno en hacer pasteles, en cocinar, en hacer esto, pero acuérdate que los negocios sobreviven con el dinero. Entonces hay que pensar muy bien en cómo manejas la parte de la contabilidad, Uy, de las sí, cuentas, del sí, dinero. sí, Ahí sí, puedes sí, conseguir a alguien sí. que Y sepa de mucha números. disciplina, porque también es mucha disciplina, mucha consistencia. Uno tiene que tener mucha atención a muchos detalles. Es algo complicado, pero no es difícil. Y tan no es difícil que los migrantes nos pintamos solos para abrir negocios nuevos. Es una de nuestras características, es una de nuestras grandes aportaciones a pues, las economías locales de las comunidades donde vivimos. Así que, pues si tienen la cosquillita, anímense. Sí, y si tienen preguntas, pregúntenos, que a nosotros nos encanta compartir nuestra experiencia y digamos que somos generosos en compartir experiencia y recursos que tenemos, porque queremos que a todo el mundo le vaya re bien. Pues muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos vemos próximamente. Chau. Se habla podcast, extraído hoy por Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Seattle Credit Union, estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.